homenaje a mi abuelito, a Maximiliano Rendón, porque él ha sido el autor y el gestor de este lindo libro que pocos lo conocen y que vale la pena ponerlo en valor. Tenemos en este libro diversas leyendas y mitos del Valle Sagrado de los Incas. También podemos ver varios artículos que escribió el diario El Sol de Cusco en los años en que él vivía y se moraba por la ciudad de Cusco. Él fue presbítero de la Iglesia Católica y tenemos una oración notable que escribió Luis Felipe Paredes acerca de él. Dice: constituye evidentemente una notable pieza literaria y crítica la hermosa jaculatoria del inteligente presbítero doctor Maximiliano Rendón dijo fervorosa y exaltadamente desde el púlpito de la Basílica el día 12, en gloria y gloria del infinito e insuperado mestizo cusqueño Garcilaso de la Vega. Rendón, que es de un temperamento fino y delicado y un forjador de frases armoniosas y elegantes, ha querido obsequiarnos en esta vez también con una bella joya literaria de inestimable valor. En este trabajo, que es de meditación honda y de mucha enjundia crítica, hay que apreciar una vez más la serenidad de pensamiento, la depurada cultura, la ponderación de juicio, el sentido profundamente humano y el estilo gallardo y fluido que caracterizan los trabajos históricos, literarios y de crítica de nuestro admirado amigo el cura de Pisa. La oración, que en líneas seguidas se publica como un grato recuerdo espiritual, a los lectores de El Sol, el diario El Sol que se publicaba en el Cusco, tiene el subyugante encanto que suelen brindar las cosas, que son exquisitas y tienen, por eso mismo, un grato perfume de idealidad y de superación espiritual. Habiendo leído este pequeño artículo que escribió este señor acerca de mi abuelo, Luis Felipe Paredes, ¿no? Pues podría darles alcance de una pequeña historia o leyenda que el abuelo escribió, el doctor don Maximiliano escribió acerca del diluvio que todos conocemos como historia en la Biblia, el diluvio del Arca de Noé. Pero en este caso, el doctor da cuenta de una manera un poquito diferente y a la usanza del Cusco. Entonces, dice así, el padre Martín de Morúa, religioso mercedario, cura de Huanta, cerca del lago Titicaca, vicario de Aymaraes, y luego comendador de Cusco, consigna en su obra titulada Fábulas y ritos de los incas la siguiente leyenda que le damos aquí ampliada con mayores detalles geográficos e históricos. Los indios cuyos mantienen hasta nuestros días la creencia de que proceden de un pastor que habitaba de las proximidades de un cerro llamado Ancas Marca, que significa nido de águilas. Esta población está situada en el camino que va a Laris, como a 2 leguas de Calma, sobre un cañón formidable denominado Huacanguaya. Los indios cuyos, por otra parte, habitan en la actualidad en la margen oriental del Huilcamayo y constituyen una de las parcialidades del distrito de Pisa.
No se sabe cómo vinieron a morar en un terreno situado a tanta distancia de la antigua población en donde ubican el origen de su año. Tal vez hayan sido los maes, es decir, que por orden de los incas se hubieran trasladado a su lugar de origen, al sitio en que hoy viven. Dice que estos indios en la cumbre del cerro de Ancasmarca cuidaba su rebaño de llamas y alpacas, el indicado pastor, y que un día el ganado no quería comer, pues estaba poseído de honda tristeza. Por la noche se la pasaban mirando las estrellas, balando tristemente y dando muestras de un gran temor, como un presentimiento de que algo siniestro iba a acontecer. Entonces el pastor, alarmado con la actitud doliente de sus llamas y alpacas, se dirigió a ellas con estas palabras: nobles hijos de la madre naturaleza, ¿por qué estáis tan tristes? Y ellas respondieron: es posible que ignores el gran mal que se nos aproxima. Mira hacia el cielo y oye la gran asamblea que están celebrando las estrellas. En esa junta se ha acordado que desaparezca todo ser viviente de la faz de la tierra, la cual debe ser inundada por las aguas hasta que no se vean los montes más altos. Nadie escapará de tan horrible catástrofe. Así decían los animales con entrecortados suspiros. Después de una corta pausa añadieron: pero para ti hay aún un remedio. Hemos oído que solo la cumbre de esta montaña, que se llama Ancasmarca, conmigo de Ávila, ha de salvar el general naufragio. No pierdas tiempo, reúne a tus 6 hijos y con ellos sube a esa bendita cumbre y de allí no te moverás mientras pase la inundación de las aguas. El pastor hizo lo que aconsejaron los durmientes, y una vez que llegó a la cumbre de Ancasmarca, las aguas del mar se desbordaron, los ríos salieron de su curso, y el cielo, en medio de espantosos truenos y formidables relámpagos, vació sobre la tierra torrentes inacabables de agua. Valles y quebradas se llenaron de líquido elemento, y la marejada iba subiendo gradualmente y cubriendo los más altos montes. Cuando todos los picos quedaron cubiertos, solo Ancasmarca dominaba toda la extensión inmensa de las aguas. ¿Qué había pasado con este pequeño monte? Cuando los más altos habían quedado sepultados bajo las olas, el pico de Ancasmarca subía, mejor dicho, iba creciendo conforme las olas avanzaban, siempre dominándolas, siempre arriba, y parecía que flotaba sobre la superficie, inmensa y móvil. Así pasó un tiempo largo, cuando las olas comenzaron a bajar. En la faz de la tierra no quedó ser viviente. El terrible elemento ahogó en su frío seno hombres, animales y plantas. Solo quedó el pastor afortunado con sus 6 hijos. Estos se propagaron y formaron el ayllu de los cuyos, que viven en la actualidad en la margen derecha del Vilcamayo. El monte elevado de Ancasmarca, a que se refiere el cronista, no puede ser ninguna de las colinas que existen en las cercanías de esta población, sino el más elevado que se alza sobre el cañón de Huancanhuayco, camino del Valle de Laris, en cuya cumbre y aledaños existen interesantes ruinas arqueológicas. En la Argentina existe una provincia con el mismo nombre, que fue cuna del Santo de la Espada. O tal vez en Bolivia hay alguna población que lleve el mismo nombre. El cronista no lo dice, y es de creer que se refiere a los aborígenes de Calcachán, antigua e importante provincia del Incanato.
Este acerto quedó confirmado con el irrelato asaz doloroso del idilio de la bellísima Agya Chuquillanto, con el infortunado pastorcito de los ganados del sol, Acoiturpa, cuya opción dramática se desarrolla en las hermosas explanadas que se extienden al pie de los nevados Suguasiray y Pitusiray, sobre los pintorescos valles de Yucay y Talca, lo que prueba que el padre Morúa era bastante conocedor de estas tierras de Calcachán, incaico, con sus historias y tradiciones. Quise leerles la leyenda porque la literatura hermosa que tiene don Maximiliano Rendón es tan rica y contarla sería perder un poquito la maravillosa forma de contarla. De esta manera he querido narrarles una leyenda de las muchas que tienen este libro y que nos une al arte, nos une a nuestros ancestros, nos une a todos los puntos que tenemos para inspirarnos en esta hermosa exposición que estamos viviendo en este momento y que da para mucho más, porque tenemos lindos lugares en el Perú, lindas leyendas, mitos que tenemos que ir conociendo y representando. Muchísimas gracias. No, es de mi propiedad. De mi abuelo. De mi abuelo. ¿Por parte de? ¿Cómo? ¿Tu abuelo por parte de? Del papá. Sí, es algo similar como el diluvio. Claro, el diluvio del Arca de Noé, pero contado de una manera, claro, de una manera vivencial en el mundo. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería felicitar por digamos, esta ilustración de esta leyenda, ¿no?, escrita hace tanto tiempo y que no es más que un ejemplo, ¿no es cierto?, de las muchas leyendas que tiene don Maximiliano Rendón en su libro Leyendas del Valle Sagrado de los Incas. Bueno, dicho y expresado por una pintora, digamos, adquiere, digamos, color, adquiere esa objetividad que ya se puede ver incluyendo, ¿no? Creo pues, que sí, realmente existe conexión entre las artes, ¿no es cierto? La literatura y la cultura se alimentan mutuamente cuando hay de por medio, ¿no es cierto?, una inspiración que hace que se cree una realidad. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Hay posibilidad de reeditarlo? ¿Tienen ustedes alguna propuesta? ¿Ha presentado alguna propuesta a alguna institución del Estado? Porque es una obra tan hermosa que merece ser reeditada. Sí, estamos pensando volver a lanzar una nueva edición y rescatarlo y ponerlo en valor. Sí. Ojalá se pueda. Vamos a buscar pues las editoriales son digamos las que podrían estar interesadas en lograr este punto, pero a veces no es tan fácil. ¿De qué año es? Este libro es del año 1960.
Gracias, querido. Gracias, Rita Maldonado. Un aplauso por favor. A continuación tenemos a la artista plástica Angie Bonino. Es una artista investigadora multidisciplinaria, curadora y docente. Es además considerada una precursora del videoarte en el Perú en la década de los 90. Su trabajo está vinculado con los nuevos medios, las tecnologías, las instalaciones, el accionismo y el espacio, buscando de esta manera que el espectador tenga una visión crítica de la sociedad contemporánea y de las implicancias sociales que ejercen la ciencia y la tecnología global. Con ustedes, Angie Bonino. Todos por estar aquí en la tarde del sábado. Podrían estar haciendo la siesta o seguir conversando en sobremesa, pero han venido aquí a escucharnos hablar un poco acerca de lo místico y lo fantástico y estas relaciones que existen entre las artes. Todas las artes están totalmente relacionadas, pero siempre es bueno hacer puntos, nexos que realmente puedan llevarnos por caminos que nos vayan conectando poco a poco acerca de cuáles son esos niveles de conexión que existen entre ellos. A pesar que todos sabemos que todas las artes están conectadas, pero digamos, puntualizar un poco más, ¿no? ¿Por dónde van esos caminos de relaciones dinámicas que hay entre ellos, de comunicación que hay entre ellos, ¿no? Que muchas veces son más parecidas o cercanas de lo que nosotros nos podemos imaginar, sobre todo cuando entendemos que los procesos creativos generalmente vienen de una mentalidad lo suficientemente abierta como para que ingrese esa información y para que nosotros también seamos lo suficientemente abiertos para dejar que esa creatividad fluya. Es una creatividad que todos los seres humanos tenemos. Yo agradezco a Charo Coman y a Gestores de Somos Equipo por haber organizado todo esto y también estoy fascinada porque a mí, yo escribo normalmente cuentos, escribo narrativa, escribo poesía de género fantástico y de ciencia ficción, además de hacer pintura y hacer videoarte, cosas con nuevas tecnologías, nuevos medios, bla, 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 bla. Es algo multidisciplinas. Y si justamente me interesan las multidisciplinas, es por eso, es porque encuentro muchos nexos entre la música, que es algo que también siempre me ha interesado, la música, la pintura, la literatura, tanto en términos de procesos como en niveles de producción, hasta incluso en niveles de formas creativas de difusión. Entonces, ¿cuáles son estos nexos que a nosotros nos interesan? Yo he traído aquí un libro que se los recomiendo porque habla acerca de lo fantástico, pero cada vez que encontramos esta teoría de lo fantástico, este es un libro de una autora francesa que se llama Audre Lorde, de la cual me voy a apoyar en tres pasajes pequeñísimos, que son solamente 3 citas, para poder, a partir de ahí, poder plantear estas relaciones que existen, sobre todo porque los autores que los mencionan son literatos sumamente conocidos y porque además esta propia muestra, en algunos casos lo que van a encontrar es que hay obras de pintura, obras pictóricas que se basan en una especie de ilustración de una leyenda o un mito. En otros casos los trabajos van mucho más allá, van y sueltan su propia creatividad, salen y se escapan del rango del literario estructurado del mito, de la narración, y sueltan su imaginación hasta lograr que tú veas incluso su propia marca, ¿no? Su propio sello. A este artista, solo de ver la obra desde lejos, ya sé que
qué pintor es, ¿no? Y todavía no puedo estar segura de qué tipo de mito sea el que esté hablando, pero estoy segura que ese es el autor tal, ¿no? Entonces su marca y su huella está tan plateada allí, tan fuerte, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando veo una obra, en el caso de Lucio Angulo, por ejemplo, de algunos autores, de pintores, ¿no? Rápidamente yo puedo decir, desde lejos lo veo y digo, antes que ver el mito o la fantasía, veo la huella, veo la factura, veo la personalidad de ese pintor que tiene una marca registrada conocida, por decirlo de alguna manera, en términos de su estilística, ¿no? Y en el caso de otros autores, simplemente se liberan de todo y deciden hacer como unos actos de experimentación total, ¿no? Con esa misma libertad, fluidez que tiene el proceso creativo de muchos literatos, ¿no? Cuando trabajan, ¿no? Entre ellos voy a mencionar uno que es Cortázar, ustedes lo conocen, a Julio Cortázar. Literato argentino dice, aquí lo he cogido justamente porque me parece interesante y me parece un buen punto de partida para hablar de esto. Él dice, el aporte de Julio Cortázar, dice la autora, revela la complejidad del proyecto al acercarse a lo fantástico. Dice, la poesía es eso que queda fuera cuando hemos terminado de definir la poesía. Y esa misma definición podría aplicarse a lo fantástico. Cuando se quiere cerrar el género, cuando se quiere crearle mayores parámetros al género mismo, es como que de alguna manera se le está acotando posibilidades, ¿no? Dando posibilidades, ¿no? Un verso admirable de Pablo Neruda dice: mis criaturas nacen de un largo rechazo. Me parece la mejor definición de un proceso en el que escribir es de alguna manera exorcizar, rechazar criaturas invasoras, proyectándolas a una condición que paradójicamente les da existencia universal, a la vez que las sitúa en el otro extremo del pueblo. Eso nos está diciendo Cortázar. Y cuando habla de exorcizar estas criaturas, ¿no? Y estas criaturas invasoras, proyectándolas como sus personajes en sus obras literarias, es algo que también van a encontrar muchísimas veces, y solo dando vueltas por las salas, lo van a encontrar en muchos de los personajes que han cogido los pintores cuando están trabajando sus obras, ¿no? Es como una especie de exorcismo, de sacar esos demonios, de sacar esa parte oscura que todos los seres humanos tenemos y que nuestros mitos y leyendas, en ese espacio de lo fantástico, ¿no? Se han sabido alimentar muy bien, traduciendo justamente todos esos temores, esos aspectos negativos, se podría decir de algún modo, o oscuros, podríamos decirlo mejor, más que negativos, oscuros de la personalidad del ser humano, ¿no? De las características del ser humano. Entonces, estamos viendo que en este caso, tanto la literatura, como la poesía, como la narrativa, puede ser una especie de contenedor de exorcismos, tal y como lo podría ser una obra pictórica o lo podría ser una obra de arte, dependiendo de las intenciones del autor, ¿no? Otra de las cosas que me parecieron bastante interesantes es de Gabriel García Márquez, por ejemplo, que nos dice, por su parte plantea el problema de la relación entre realidad e imaginación, refiriéndose a lo fantástico, y parece invertir los códigos tradicionales. En América Latina y el Caribe, los artistas han tenido que inventar muy poco, y tal vez su problema ha sido al contrario, hacer creíble su realidad. ¿Por qué nos dice esto? Porque nosotros, al vivir en un país como este, estamos en total concordancia con países como los de García Márquez en Colombia o con cualquier país latinoamericano en donde nosotros vivimos una especie de vida mágica. Solo viajen cerca aquí a nuestras huacas, es una locura ver que en un país como el nuestro, solo en la capital de Lima, casi cada distrito tiene una huaca, ¿no? Es loquísimo. Y cada huaca tiene sus cuentos, sus historias, sus leyendas, y si no son leyendas que estén
traficadas porque ya sea que el Estado no se ha preocupado por poner todo lo referente a esa huaca alrededor para informar a la población, pero basta que los vecinos te empiecen a contar un montón de historias que les suceden con respecto a su relación de convivencia cercana a la huaca. Entonces, ya se hace una especie de literatura fantástica, comunal, social, de barrio, ¿no? Y tal, ¿no? Y es que nosotros, es que Latinoamérica es muy mágica, ¿no? Y esa magia, esos mitos y leyendas que nos alimentan cada día desde nuestros ancestros, porque esto viene desde una posición de pensamiento obviamente no occidental. Nosotros sabemos perfectamente que Occidente tiende mucho a ser mucho más racional, mucho más objetivo, ¿no? Y eso muchas veces hace que se dejen de lado cosas que nosotros, sin embargo, estamos intentando y luchando por no perder, ¿no? Que son nuestras tradiciones, que son nuestras, para que no mueran por la modernidad, porque no tienen que morir, tienen que coexistir. La modernidad y el avance de la tecnología, de la ciencia, en mi caso, como lo ha dicho Charo, yo trabajo con tecnología, aparte de las artes plásticas, la música y todo lo demás, y la literatura, pero y busco que todos vivan, que todos coexistan en mí como ser humano que realiza un acto creativo, ¿no? Y eso es lo que tiene Latinoamérica, que no tiene Occidente, por ejemplo, en donde todas estas tradiciones nosotros estamos como desesperados porque coexistan, ¿no? Mientras en otros casos la idea de desarrollo y de modernidad puede ser justamente una especie de tirano con respecto a la conservación de las tradiciones orales, de los saberes, ¿no? De nuestros ancestros, y que además es vivo, porque está totalmente en construcción, todo el tiempo se están metabolizando con respecto a nuestras realidades. Entonces no es algo que esté ajeno. Cada vez que nosotros vamos, ¿quién de nosotros no ha ido a Machu Picchu? ¿Quién de nosotros no ha ido a Ollantaytambo? ¿Quién de nosotros no ha ido a, yo que sea? Y si nos falta ver algo, nos falta me falta esto, me falta el otro, entonces no está preocupado, ¿no? Diciendo esto realmente es algo que necesito, es parte de mí. Y eso hace que justamente esto continúe, ¿no? Continúe y se revitalice, está vivo. Dice, por otra parte, el mundo de lo cotidiano y la incapacidad para entenderlo se ha vuelto el terreno de predilección de creaciones del efecto de lo fantástico. En el caso de los artistas, y estos se los digo como en parte alguien que le ha interesado la música, que le ha interesado la pintura, le ha interesado la literatura y todo eso. Entonces, digamos que en mi caso tengo la suerte de tener todas esas facetas en una y poder ver en todas esas facetas compañeros que son músicos, compañeros que son pintores, compañeros que son de video, compañeros que son de audiovisuales, compañeros que son de literatura, en cualquiera de los casos, todos ellos están realmente interesados en la creación y de intentar entender este mundo, ¿no? Intentar entender un mundo con el que no necesariamente están muy de acuerdo, ¿no? Intentar entender un mundo que les puede resultar incluso hasta hostil, incomprensible en muchas cosas. Y eso es lo que generalmente tienen los artistas, ¿no? Los artistas quieren, por un lado, o crear otro mundo, crear mundos paralelos que tienen que ver con su mente, con sus imágenes, con sus creaciones. Y eso lo pueden constatar conforme están viendo cada una de las obras de arte de esta sala de exposición. Y como un poco que tiene que ver también con el hecho de cuán fantástica puede ser la realidad en manos de un mediador que produce una obra de arte. Porque en el momento que alguien produce algo, o sea, hay la mediación de un ser humano para hacer algo, esa mediación significa que el sentido y el nivel de realismo no va a poder ser del todo, no va a poder nunca ser al 100%, porque está pasando a través de los ojos y la mirada de una persona individual, con sus propios miedos, con sus propios sueños, con sus propios valores. Entonces, inmediatamente alguien quiere tratar algún tema con respecto al arte, quiere plasmarlo, por más realista que quiera ser, nunca va a poder ser exactamente fidedigno a la realidad, ¿no? Y esta es una especie de
de paradoja que existe entre la idea de querer hacer realismo y la idea de querer, de pensar en lo fantástico, en lo surreal, en la leyenda, en el mito, en lo que no existe, en lo que dicen los demás, pero yo no lo he constatado, pero viene de antiguas creencias. ¿Cuánto de real puede tener y cuánto nosotros podemos evaluar esa verdad o esa realidad con respecto a eso cuando hay mediadores de por medio? Entonces, es complicado el tema en ese sentido y a mí me parece que lo cotidiano, ¿no?, como incapacidad, que nos habla aquí justamente Ana González, ¿no?, que nos habla de esta especie de esta incapacidad de entender lo cotidiano y lo real, que nos hace abrir la mente hacia lo fantástico, ¿no? En todas las artes lo que van a ver siempre es que dentro de todas las composiciones, de todo el realismo, siempre van a encontrar una dosis de algo que va a llevarnos hacia un estado mental de la fantasía de la persona que está produciendo esa obra. A mí me interesa muchísimo además lo de lo fantástico, porque en el caso de mi obra yo trabajo muchas dimensiones, múltiples dimensiones, me interesa lo multidimensional, ¿no? Y cómo esas dimensiones además en los procesos creativos se conjugan. En el caso, por ejemplo, cuando uno está en el momento de la creación, una vez escuché, por ejemplo, a Charly García hablar del hecho de tener abierto el canal, ¿no? Hablaba de tener abierto el canal para que la música ingrese y pueda fluir en uno mismo, ¿no? Y pueda fluir en su pensamiento y uno esté abierto a eso. Eso mismo de lo que habla Charly García con respecto a la música es algo que también se da en el caso de todas las artes. Es tener esa especie de estar abierto a que ingrese esa creatividad, que ingrese ese momento. Mucha gente cuando escribe poesía, por ejemplo, empieza a tener ese momento de escribir y escribe la poesía de principio a final. Hay gente que escribe un libro entero en una tarde, porque en ese momento ha tenido esa especie de impulso, ¿no? Lo que dicen, esa inspiración, y de repente entra en una especie de trance y termina escribiendo el libro. Hay gente que le pasa lo mismo con las obras pictóricas, ¿no? Empieza a pintar y de repente entra en una especie de vorágine y avanza en un cuadro lo que normalmente avanzaría en meses, y de repente en una tarde avanza increíblemente el trabajo, ¿no? Estos mismos estados que le suceden a un músico cuando está escribiendo una obra de música y de repente ¡pum!, la entiende, la siente, la empieza a escuchar en su mente y empieza a trasladarla al pentagrama, ¿no? Y entonces, tanto en los procesos creativos como en el caso de los procesos de producción, en el momento del pensamiento, de la idea, como en el momento de producción, de ponerte a plasmarlo sobre el papel, sobre el lienzo, con un instrumento musical, vamos a encontrar estados de mente muy, muy similares, ¿no? Y eso es algo que me parece que son conexiones que nos llevan a encontrar una unidad entre otras tantas. Yo podría quedarme acá mucho rato hablando acerca de las conexiones que he encontrado en todo este tiempo entre todas esas disciplinas y esas conexiones que existen entre la literatura, porque cuando estamos hablando de lo fantástico y cuando estamos hablando de los mitos y las leyendas, todo eso forma parte de nuestra literatura oral, de nuestra literatura escrita, forma parte de nuestro patrimonio literario además de ser un patrimonio que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra vida diaria. También tiene una parte de artes literarias, ¿no? Y eso creo que lo vemos totalmente sincronizado con respecto a una muestra como esta. Me gusta muchísimo por eso esta exposición, porque justamente unifica cosas que normalmente podrían estar mucho más del lado del género literario, pero lo coloca dentro de un espacio pictórico en el que no necesariamente estamos viendo ilustración, ¿no? Ilustraciones literarias. Eso es todo. Muchas gracias.
Si desean hacerle alguna pregunta, por favor. Adelante. No, perdón, ¿te encanta? Sí, bueno, aquí de verdad que tu posición ha sido muy clarita, muy linda, te agradezco. Gracias, un aplauso por favor a la comunidad. A continuación tenemos a Ricardo Virgües Villafán, nacido en Lima, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos y posteriormente Lingüística, carrera que abandonó por la literatura, el teatro y los viajes. Participó en innumerables muestras de teatro peruano, actuando y dirigiendo memorables grupos de juego, que conformó con Ricardo Laputa, Tito Mesa y Julio Villanueva. Principalmente dictó talleres de actuación y dirección teatral y dirigió otros grupos de teatro y trabajó como profesor en la Escuela de Bellas Artes de Iquitos y como editor de la página cultural del diario local. Participó en muestras colectivas de pinturas y realizó su primer individual de fotografía en 1998. Viajó por innumerables ríos de la Amazonía y visitó grupos indígenas, fruto del cual escribió ensayos sobre literatura indígena y literatura amazónica. Organizador también de eventos latinoamericanos sobre mitos y leyendas. Con ustedes, el literato Ricardo Virgües. Muchas gracias. Aunque no lo crean, esa biografía me persigue desde los años 90. Todavía sigo sufriendo los recuerdos de aquella época. Bueno, mi nombre es Ricardo Virgües y básicamente voy a tratar de responder a una pregunta. ¿Cómo creamos, cómo inventamos personajes fantásticos? Cada uno de los seres que aparecen en las pinturas, por ejemplo, o en los libros que recopilan las historias bajo el nombre de mitos y leyendas, tiene una explicación bajo los términos de la literatura de la ficción. Empezaré por el comienzo. El comienzo significa cómo la literatura, la ficción, inventa a los primeros personajes de las historias literarias. Antes de eso quiero decirles que lo que pasa en la tradición oral peruana pasa también en todo el mundo, es la misma historia. Es decir, la humanidad, desde que hace uso de la lengua, cualquiera que ésta sea, ha desarrollado al mismo tiempo todos los elementos de la ficción, ¿no? De la literatura, de la creación de historias con sus personajes. Bueno, el primer personaje que la humanidad inventa es el ser humano, la persona. ¿Por qué? Porque es obvio, es el que está a su lado, el que le acompaña, son los hijos, los amigos, los padres, y los representan en determinadas aventuras o historias o anécdotas. El segundo personaje cercano a él es la naturaleza, pero hacer actuar a la naturaleza es difícil. Por ejemplo, ¿cómo hacer actuar al sol, la montaña? Difícil. En los relatos existen muy poco, pero existen. Donde se han reducido generalmente los personajes naturaleza es en las fábulas. En las fábulas actúan los animales, a veces las plantas, y los animales actúan como si fuesen personas, ¿no? Entonces allí tienen ustedes dos formas básicas de creación literaria de personajes. El personaje humano, que permanece hasta ahora, que puebla toda la literatura occidental, toda nuestra literatura, y el personaje naturaleza anclado principalmente en las fábulas. Bueno, hay una tercera forma de personaje y estos son a los que llamamos personajes fantásticos, porque normalmente son seres humanos, o sea, personas que tienen poderes de la naturaleza, ¿no? No cambian, no se modifican, pero actúan como si fueran la naturaleza. Así que voy a explicar a estos personajes fantásticos. Dejamos de lado lo humano y la naturaleza, que ya se entendió bien, y me voy a quedar en los personajes fantásticos. ¿Cómo inventamos personajes fantásticos? Van a ver que es a partir de la ficción literaria, a partir de la
necesidad de construir personajes de distinto tipo es como creamos personajes y situaciones fantásticas. Pues la primera forma de crear personajes fantásticos es por mixtura. Mezclamos a un humano y a un animal y creamos a un personaje fantástico. Por ejemplo, un hombre y un caballo nos da un centauro, ¿no es cierto? O un hombre y una mula, la runa mula, o un hombre y una llama, la jarjacha, que está ilustrada por acá. Y así, un hombre y una araña, el hombre araña. Este esquema es tan antiguo y tan moderno al mismo tiempo que todos los superhéroes de Hollywood desarrollan este mismo principio, el principio de mezclar un humano y un animal, o a veces un animal y otro animal también. Entonces, mezclar especies es la forma básica de crear personajes fantásticos. Por ejemplo, si mezclamos un hombre y un murciélago, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan? Batman, efectivamente. ¿Y si es un hombre y un vampiro? Drácula, exactamente. La lista es larga, podemos crear muchos personajes a partir de esas mezclas. Algunas son conocidas, otras no. Yo he recopilado más de 2000 personajes fantásticos peruanos, bárbaramente entremezcladas, y eso me da una idea de que lo que tenemos en el Perú pues parece una mina de tesoros fantásticos sin fin. De solo imaginar los mantos paracas, no sé si ustedes recuerdan esas imágenes en que hay seres volando, a veces con alas, a veces sin alas, con las piernas dobladas hacia arriba, o les salen grandes serpientes por la boca. Uno se imagina qué personajes fantásticos serán esos que han creado, pero responde al principio de mezclar animales con humanos. ¿Ven? No es difícil entender entonces la primera manera de crear personajes fantásticos. Hollywood lo ha aprovechado al máximo y utiliza este principio para desarrollar incluso superhéroes, aunque vamos a llegar al tema de los superhéroes, pero esa es la forma básica de crear personajes fantásticos. La segunda forma de crearlos es por desproporción, es decir, a una personaje. Estamos hablando de literatura, así que de personaje humano lo podemos hacer grande o lo podemos hacer pequeño. ¿Cómo inventamos a los ogros o a los gigantes, sino haciéndolos de un tamaño desmesurado? O al revés, creamos los enanos, los gnomos, las hadas y todos esos personajes pequeñitos a partir de minimizar a la persona. Y no solo la persona, puede ser también un animal. Ahora, existen animales que también han sido construidos en la inmensidad, por ejemplo, los dragones. ¿No es mi teléfono? Los dragones chinos. Bueno, en principio hay dragones en todo el mundo, absolutamente, todo el mundo. Y en el Perú hay cientos de tipos de dragones distintos, es increíble. Los dragones chinos son los más famosos. ¿Qué eran dragones chinos? Eran serpientes, serpientes que vivían en el cielo y representaban la sabiduría. Los dragones medievales no eran serpientes, eran una suerte de lagartijas con alas, ¿no? Son distintos y son pues de la Edad Media. No representaban la sabiduría, sino representaban al diablo en el modelo cristiano de pensamiento. ¿Por qué? Porque dragón está relacionado con lo diabólico en la percepción medieval en que fue inventada. En los cuadros antiguos que ustedes van a ver, cuadros de la Edad Media, encontrarán a San Jorge a caballo con una espada matando a un dragón, pero el dragón es pequeño. El dragón parece un lagartito, una lagartija de hecho, y uno dice que abusivo San Jorge está matando al dragón, y el dragón es una lagartija. Pero Hollywood ha transformado a ese dragón medieval en un dragón gigantesco, ¿no es cierto? Ahora la imagen que tenemos del dragón medieval es un dragón con alas enormes que bota fuego, pero así no era al comienzo, ahora sí lo es así. Los dragones peruanos son distintos, bueno, en realidad muy parecidos. Empezamos con el Amaru, por ejemplo, que en el manuscrito de Huarochirí es descrito con cabeza de puma, alas de águila, cuerpo de serpiente, patas de puma. Hay como 4 especies ahí que vuelan, pero lo curioso está que las descripciones nos han dejado una maravillosa cantidad de amarus.
Cuando los españoles asesinaron al último inca llamado Tupac Amaru, era un inca muy querido por la población y por los propios españoles. Entonces dicen que hubo un llanto tan grande, que hubo terremoto, que hubo eclipse. Efectivamente, todo eso se ha comprobado que hubo. Pero también que surgió un Amaru, pero era un Amaru de fuego, un Nina Amaru. Nina significa fuego. No es un Amaru que bota fuego, sino que es de puro fuego. Alguna vez en este trabajo de recopilación que hice encontré un Amaru eléctrico, puro rayo. He olvidado el nombre, estoy buscándolo hasta ahora, pero ya lo extravié. Imagínense eso, en la selva existe la Sachamama, que es una gran serpiente del bosque. También existe la Yacumama, que es la madre de las aguas, vive en los sitios quietos, mientras que hay otro Amaru de los ríos propiamente. En los moches tienen también un Amaru llamado Purshopo, significa serpiente. Purshopo tiene una historia hermosa, aunque destructiva. Purshopo debe ser amarrado, encadenado en la luna cada 10 años, porque cada 10 años se libera y desata su furia entre los moches. Bota nieve, bota agua, bota fuego y todo lo destruye. Y no solo eso, tiene el poder de hacer que las criaturas pequeñas se conviertan en criaturas gigantes, grandes alacranes, hormigas, serpientes. Los tiburones se vuelven... Los moches eran pescadores, así que el mar era su hogar, y tener tiburones, esas famosas tintoreras azules, era lo peor que les podía pasar. Así que la presencia de Purshopo hacía que las tintoreras se tragaran a todos los pescadores y no tuvieran alimento. En fin, era un destrozo completo. Entonces cada 10 años surgía un héroe que podía ser Ayapaé, podía ser Timurra también, que luchaba contra este ser y lo vencía y otra vez lo encadenaba en la luna. Y ustedes dirán o se preguntarán, ¿por qué cada 10 años? Ya adivinaron de qué se trata. Es el fenómeno del Niño. Cada 10 años se produce el fenómeno del Niño que destroza toda la zona norte. Ahora sabemos que es un fenómeno global que afecta a todo el mundo, pero en esa época se pensaba que solo era peruano. Bueno, ahí tienen ustedes un ejemplo demasiado largo quizá de lo que es desproporción, ¿no? Los seres fantásticos se pueden inventar también por desproporción. Ahora, no solo desproporción de los cuerpos completos, sino de parte del cuerpo. Desproporción, por ejemplo, de la cabeza, una cabeza gigante, piernas enormes, partes del cuerpo enormes. Se los voy a decir para que no crean que no tengo confianza con ustedes. Las historias más abundantes de la tradición oral peruana son eróticas y son humorísticas, ¿ya? No son, muy pocos son serias, pero debido a la colonia esas historias han sido perseguidas, modificadas, ocultadas, y en parte a eso se debe que hemos recuperado los huacos eróticos de los moches gracias a que estaban enterrados. Todos fueron destruidos. Y si ustedes recuerdan, hace poco un alcalde en la ciudad de Moche, en Trujillo, hizo un huaco erótico que hasta ahora es el atractivo de Trujillo. Más que la Huaca de la Luna, más que Huanchaco, ese huaco erótico está llenecito de gente. Ese, por ejemplo, es un ejemplo, perdón, disculpen la repetición, ese es un ejemplo de desproporción. Así creamos, inventamos seres fantásticos también. Esta sería la segunda forma, desproporción. La tercera es la más difícil, la más complicada, la más compleja, y es seres fantásticos. Yo lo llamo de momento por adhesión. ¿Por qué? Porque el personaje, la persona, no cambia, pero adquiere los poderes de la naturaleza. Es un ser súper poderoso. Puede crear, puede destruir, puede volar. ¿Qué ser que ustedes conocen? No importa que vayamos al cine. ¿Qué seres que conocen pueden volar? Superman, por ejemplo, no necesita cambiar, no necesita alas como en la primera, sino simplemente vuela. Hay otros que son invisibles. Hay los que no pueden morir. Hay los que son velocísimos. ¿Se acuerdan del nombre? Flash, exactamente. Sí. Y el hombre araña, claro, tiene poderes de con su mano pegarse a las superficies. Se dan cuenta, poseen poderes de la naturaleza.
Aquí entra también algo que espero no choque con sus creencias, pero estamos hablando de personajes fantásticos. Aquí entran también todos los dioses, todos los semidioses, todos los santos, héroes, algunos héroes. Ustedes habrán oído algunas historias de héroes que hicieron y combatieron de manera extraordinaria. Bueno, todo eso es fantasía, evidentemente, y parte de este principio de que tienen superpoderes. Y si ustedes están pensando en los dioses griegos, deben saber que no todo lo que se cuenta de los griegos fue inventado por los griegos. Por ejemplo, en la Ilíada se cuenta de la cólera de Aquiles. Son 10 años de la guerra de Troya, pero la novela solo trata un pedacito de la cólera de Aquiles, cuando Aquiles se enoja y mata a Héctor, que a su vez había matado a su primo, Patroclo. En fin, solo eso lo cuentan. Y ustedes me dirán, ¿y de dónde nace la historia de que Aquiles fue bañado en el río Estigia por su madre, que lo tomó del talón y era inmortal, excepto si le tiraban flechas en el talón? Bueno, nadie se muere si nos tiran flecha en el talón, pero Aquiles sí murió. Y esa no es una historia griega. Los griegos inventaron historia exactamente como los peruanos, de manera desordenada, de manera por aquí, por allá, y también contradictoria. Si quieren, repasen la obra de teatro de Aristófanes sobre Hércules y van a encontrar a un Hércules gordo, borracho, comelón, que no quiere salir a hacer sus actos heroicos. Dice, no, esas son difamaciones que me han hecho, dice Hércules en la obra, escrita por los propios griegos. Pero llegaron los famosos mitógrafos griegos y empezaron a ordenar los héroes, los semihéroes, semidioses, etc. Y allí quedó todo, pero en la Edad Media llegaron los mitógrafos cristianos que ordenaron todas las historias de acuerdo al sistema cristiano que ellos tenían. Es decir, Zeus en primer lugar, ¿no?, como un dios Jehová, en segundo lugar estos y los otros, y gracias a ellos que inventaron esa historia de Aquiles, nosotros tenemos una historia de los griegos un poquito modificada. Las historias peruanas son igual. Casi todas las historias andinas, por ejemplo, yo diría el 99%, no son más que historias españolas, casi las mismas, que han sido recontadas según nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, los condenados, las historias de almas en pena, que cuando uno dice, oh Dios mío, todo desaparece, o el diablo que se aparece de pronto, como esa historia de la mujer que va a cruzar un cementerio y dice, pucha, me da miedo, y se encuentra con un viejito y le pregunta, ¿me puede ayudar a cruzar? Claro, con mucho gusto. Y cruzan el cementerio y la mujer le pregunta, ¿y usted no tiene miedo de cruzar? Y el viejito le dice, bueno, sí, antes, cuando estaba vivo. Ese tipo de historias, por ejemplo, claro, son interesantísimas, pero ya han sido inventadas hace mucho tiempo y se cuentan bastante en España. Yo cuando era niño recibí la historia de Juan Oso. Yo dije, esta es una novela, cuando yo crezca y sea grande y sea escritor, la voy a escribir como novela, porque es una historia perfecta, de un oso que rapta a una mujer, tiene un hijo llamado Juan Osito, pelea contra él y al final pelea contra un condenado en una casa abandonada y se hacen ricos. Pero José María Arguedas tuvo la misma experiencia, también escuchó de niño esa historia, también pensó en escribirla cuando sea grande, pero se fue a España y encontró que esa historia se contaba allí. Sí. Y sí, tal cual, exactamente, con los mismos puntos, pero siguió investigando y descubrió que esa historia venía de la India. Siguió investigando y vio que esa historia venía de África. ¿Ven? Todas las historias caminan, vuelan, ¿no? Entonces, muchas de las historias que creemos peruanas no tienen nada de peruanas, aunque se han peruanizado, se han nacionalizado, eso sí, pero provienen de otros lugares. Entonces, los personajes de este tercer tipo que tienen poderes humanos pueden crear. Ustedes conocen a un ser que puede crear el mundo, los planetas, la Tierra en 7 días, a los humanos. ¿Conocen a algún ser? Yo sé que sí. Y conocen a uno que lo puede destruir. En una película hace poco de los Avengers hubo un personaje que juntaba 6, sí, exacto, Thanos, y con esos 6 anillos pudo destruirlo todo.
cómo se disolvía la gente y los mundos. Esos poderes son propios de estos personajes fantásticos que tienen poderes de volar, poderes, todo aquello que tiene la naturaleza. Cuando ustedes vean cualquier ser fantástico, pregúntense, ¿qué poder de la naturaleza tiene? Pero ninguno puede con el poder total de la naturaleza. Ninguno, absolutamente. Ni siquiera los dioses de cualquier religión. Por ejemplo, si ustedes son cristianos, yo les pregunto, ¿el Dios de ustedes, Jehová, puede morir? Y ustedes me van a responder que no. Y yo diré, lo siento, no tiene todos los poderes de la naturaleza. ¿Ven? Les puedo preguntar más cosas así. ¿Por qué Jehová, si tenía tanto poder, tenía tantas cosas, era un anciano, está representado como un anciano, por qué tuvo que elegir a una mujer que ya estaba casada y que apenas tenía 12 años, llamado María? Y ustedes dirán, bueno, pues no pudo encontrar una mujer soltera, no tenía todo el poder. Dicen que las historias griegas, el 95% de los cuentos griegos representan a Zeus con sus deseos de conquistar a alguna mujer, ¿sí? Todas son aventuras de Zeus. Zeus con esta mujer que la rapta, Zeus se transforma en buey, se transforma en cisne. Casi todas las historias bíblicas que ustedes conocen provienen de dos puntos: de los cuentos mesopotámicos. Por ejemplo, han oído hablar ustedes del Arca de Noé, etc. El libro más antiguo de la Biblia, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, se escribió en el año 1250 a.C. aproximadamente. El Gilgamesh de los mesopotámicos, donde aparece la historia del Arca de Noé, pero no se llama Noé, sino Abu-Nafash. Lo siento, es un nombre bastante largo, siempre lo olvido. Fue ese libro más grande de la humanidad y fue escrito hace 5.000 años. Muchas de las historias, nosotros podemos comprobar que muchas de las historias que aparecen en la Biblia son copias de historias de libros más antiguos. Y eso no está mal, porque como ya les conté de famoso, las historias se mueven, viajan, se reproducen, ¿no? Eso pasa con todos los dioses, por eso les dije, con todos, sin excepción. Con todos los semidioses también, que tienen poderes a medias. Por ejemplo, los dioses vikingos. Aunque ustedes no lo crean, no eran inmortales los dioses vikingos. Debían beber, debían beber un hidromiel especial para mantenerse vivos hasta el momento del Ragnarok. Los vikingos, ¿qué era el Ragnarok? Era el momento en que el lobo Fenrir iba a liberarse de sus cadenas, iba a luchar contra los Ases y Vanes, que eran el tipo de dioses vikingos que había, y el lobo los iba a matar a todos, los iba a destrozar a todos. Y eso supuestamente pasó. Entonces, observen cómo los dioses nunca han sido pensados como el poder total de la naturaleza. Todos los personajes de este tercer tipo quieren imitar, quieren llegar a controlar todos los poderes de la naturaleza, pero no pueden. La naturaleza lo es todo. Y la naturaleza es dinámica, es cambiante, no muere. No puede morir porque nunca nace, porque siempre está transformándose. No existe un personaje como esta naturaleza. Es decir, los seres humanos todavía no hemos inventado un personaje como la naturaleza, que siempre está modificándose, cambiándose, porque nuestra medida de invención siempre es el ser humano, humano con poderes. ¿Va a morir en algún momento? Sí, va a morir en algún momento. Y la negación de la muerte es lo que nos hace crear a personajes como los zombies, ¿no? Los zombies, pero los zombies están basados en una historia equívoca, porque antiguamente los haitianos que crearon el término y la realidad de los zombies solo eran personas inducidas a un sueño determinado. Pero llegó Hollywood, llegaron los occidentales y entendieron ese sueño como los muertos vivientes. Y hasta ahora nosotros tenemos la idea de que un zombie no es otra cosa que un muerto viviente. Entonces es una modificación de la historia bastante grande. En fin, les agradezco la paciencia por haberme escuchado. He hecho un resumen bastante rápido, lo siento. Y este resumen a veces es un poco más chévere cuando hay imágenes de todos los monstruitos, de todos los seres con sus colas. Y eso les queda en la cabeza.
mi objetivo no solo es conocer y explicar estos personajes y cómo se crean, ¿no? Para que ustedes vean que no se trata de nada extraordinario ni extraterrestre. Por un lado, y por otro lado, para que sirva de inspiración a futuros artistas, a escritores, a pintores, que puedan a partir de estos elementos crear sus propios personajes fantásticos. Eso es importante. Así que quiero aprovechar en felicitar a los organizadores de la muestra pictórica, que está genial, nos hace pensar cuánta riqueza cultural tenemos presente y aún por conocer, y también por organizar este conversatorio, ¿no? Que espero pueda provocar algún diálogo entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Si desean hacerle alguna pregunta, comentario. Les invitaría, por favor, a las dos exponentes también para que estén acá y junto con Ricardo, Angie, Rita. Una pregunta que quería hacer, entre artistas, todos los mitos y leyendas nuestras. Pero, por ejemplo, yo voy a una iglesia y estamos un gobierno por ahí, chiquillo, que te explica toda la historia de la iglesia y varias cosas. No está reglamentado que esa gente que explica a los turistas no explique de esa manera. Todas las explicaciones son diferentes, de un chico, de una señora, cualquiera, a los turistas. Los turistas se dan cuenta que los están engañando. Eso me parece feo. Para mí era la pregunta. Sí, Sí. más de... Disculpe por hablar mucho. Bueno, yo no sé hasta qué punto se tiene conciencia de eso, pero cuando he ido muchas veces a Sacsayhuamán y los turistas siempre me hablan de que en este lado bajan las naves extraterrestres, que por acá los Anunnakis, por acá. Y uno le dice, oye, pero ¿tú crees en eso realmente? Y me dice, no, es que los turistas quieren escuchar esto. Sí. Algunos, pero otros se molestan. Dicen, Claro, cualquiera se molestaría, sí. Yo me acuerdo que te cuente mi historia real. Está bien todos mitos y leyendas para artistas, para todo eso, pero ya para la historia me parece que no. ¿Sabes? No sé si hay alguna reglamentación para eso. Nos estaban diciendo de que estaba reglamentado Zeus y no sé quién, todo, ¿no? Pero en todo lo que es turismo no está. A ver, otra vez. Pienso que hay que tener el criterio un poquito de lo fantástico y de lo real y de lo histórico, ¿no? Entonces, si se trata de fantasear, de volar en la imaginación, entonces podemos tener infinidad de personajes, de mitos, de leyendas, pero si tú quieres solo ceñirte a la historia no sé, de los incas, de cualquier otro país, etc., es lógico que uno quiere escuchar lo que realmente es. No sé si opinar, lo que pasa es que sí. En mi caso, no sé si opinar porque, claro, yo no sé, hay gente pues, que nunca ha visto una nave extraterrestre. Entonces, no pasa nada, ¿no? Pero hay los que sí hemos visto, pues, ¿qué pasa? No pasa nada tampoco. Entonces, yo me acuerdo, incluso, y lo puedo contar aquí porque tengo unos ex amigos, bueno, no ex amigos, sino ex compañeros de Bellas Artes, porque ya ahora todos ellos son egresados. Me acuerdo que una vez hubo un festival de arte actual en Cusco y viajamos desde la Escuela de Bellas Artes y aquí de Lima. Viajamos Renzo Ortega, Mario Mogrovejo, bueno, y varios amigos que estábamos viendo allí. Éramos de la misma promoción, estudiantes éramos. Yo me acuerdo que una noche estábamos allí hablando, nos empezaron a contar, gente del lugar nos empezó a contar las historias del lugar, ¿no? Y entonces nos gustó tanto que dijimos, ay, ya, ahora nos tenemos que ir
a nuestras casas, porque era frío, eso, ¿no? Ahora dijimos, no, vamos a hacer una cosa, vámonos a Sacsayhuamán. Y entonces uno de ellos tenía una chata de ron, una chata de ron, íbamos a sobrevivir con el frío que hace en la noche de Sacsayhuamán. Nos fuimos cada quien a los lugares donde estábamos durmiendo, sacamos, porque estábamos en hostales, pues sí, nos sacamos frazadas, nos las metimos así porque no teníamos otra manera, estábamos helados, ¿no? Entonces dijimos, vamos a pasar la noche en Sacsayhuamán. Nos fuimos a la Plaza de Armas en un taxi y ahí le pedimos a unos niñitos que estaban allí que hacen esas cosas, ¿no? Que te llevan así en la noche a los turistas. Entonces dijimos, somos turistas, entonces les pagamos a los niños y nos fuimos caminando. En esa época éramos jóvenes, yo no me imagino ahorita haciendo eso. Nos fuimos caminando en la noche con nuestras frazadas del hostal hasta Sacsayhuamán. Y en Sacsayhuamán, que no había ningún tipo de cuidado, porque yo me imagino, yo ahora ya lo pienso, yo ya no soy estudiante, ahora ya soy una persona mayor. Y yo pienso, digo, no es posible que puedan estar cualquier persona entre a Sacsayhuamán en la noche y se quede a dormir ahí, ¿no? Y nosotros no podíamos dormir porque estábamos solo con frazadas. Nos sentamos en una especie de círculo. Nos sentamos y empezamos a esperar, pues no, que pasara algo. Pensábamos no que iban a venir extraterrestres, pensábamos que iban a venir fantasmas, porque esa noche los costeños del lugar nos habían hablado de fantasmas. Entonces nos estábamos esperando ver fantasmas, pero no aparecía ningún fantasma. Y era muy tarde, estábamos muertos, congelados, del frío, no estábamos acostumbrados a ese frío. Y en una de esas había uno de ellos, Renzo, me acuerdo que se levantó desesperado y había pues una luz roja que se nos hacía así, triangulito nos hacía, ¿no? Y entonces se iba, y luego volvió a aparecer, entonces ¿no? Y en esa época pues no habían estos celulares que nosotros tenemos ahora, que ya puedes tomar fotos, decíamos, una tenía una cámara fotográfica de esas que no puedes tomar en la noche, pues no es como ahora, pues. Y bueno, y pasó eso, ¿no? Y estuvo mucho rato esa bolita rojita que no podía ser un satélite ni nada de eso, porque en primer lugar no hacen esos jugueteos, ni tampoco bajan tan cerca y después suben tan rápido y hacen esas cosas, ¿no? Entonces para nosotros fue una experiencia linda, que hasta ahora cuando nos volvemos a encontrar, nos volvemos a hablar de eso, ¿no? Yo he ido muchas veces a Sacsayhuamán porque claro, yo paro viajando a Cusco, yo prácticamente viajo una vez al año a Cusco porque doy clases o doy seminarios en la Universidad de Benito. Y entonces, yo no me entiendo ninguna. pero nunca más he vuelto a ver eso. O sea, y he ido muchas veces en la noche pensando que podía encontrar, así voy con amigos, pero no he vuelto a pasar, ¿no? Pasó solo esa vez y es una cosa que a nosotros, a mí me hace mucha ilusión, la verdad. Puede ser una locura, puede ser lo que quieran. Yo no he vuelto a pasar por esa experiencia, pero por lo menos en el momento en que lo pasamos fue maravilloso porque me acuerdo que todos saltábamos de alegría y decíamos, por fin hemos visto un ovni. Eso es algo que va a quedar, pues para mí es una alegría de momento. Voy a contar una experiencia. En el Chacotán regresaba después de estudiar y me puse a orar con una fogata. En ese instante apareció una luz como un relámpago, con la luz tan inmensa que alumbró como de día. Y me asusté mucho porque vino un ruido misterioso, prácticamente. Me llenó de susto, totalmente paralizado, que me metí inmediatamente adentro. Después soñé que esos seres extraterrestres me rodeaban y cantábamos, bailamos el círculo en algo de calamidad. Y me motiva eso, quizás un día voy a pintar, pero eso sí con un enfoque educativo. Gracias. Porque la provincia es maravillosa.
están los cerros contados. En Cusco se ve en Puno, y yo estudiaba en Puno, los cerros contados. Y eso también Ricardo, eso también es motivo para la literatura y los libros, y él puede tener, no sé, ¿qué puede decir? A ver, ¿cómo te respondo? Ya sé lo que voy a contarles. Mi madre es la que empezó a contarme relatos orales desde chiquitito, ya, cosas fantásticas, maravillosas y de terror. Allí aprendí, sí, que los niños adoramos el terror. Por eso si ustedes les compran libros de terror a sus niños, no hay nada que se lo va a agradecer más. Eso, sí. Yo le decía, mamá, cuéntame otro cuento. Me decía, no, si estás temblando de miedo. Digo, pero qué bacán, cuéntame otro. Sí, por eso gozamos con las películas de terror. Bueno, luego cuando fui creciendo, cuando mi madre me contaba una historia, descubrí dos técnicas de narrar cuentos orales. La primera técnica era, empezaba con una historia y luego se iba por las ramas, por aquí, por allá. Yo siempre le reclamaba, ya pues mamá, la misma historia, la historia que sigue, ya, y regresaba a la historia principal hasta que terminaba. Pero era esa técnica que la literatura escrita utiliza mucho, la historia principal y las subhistorias. La otra técnica que solo lo usa la tradición oral es, yo lo llamo la técnica del testimonio. Consiste en que si la literatura escrita necesita desarrollar la verosimilitud con determinadas situaciones para que uno crea en el texto, entonces esas técnicas de verosimilitud implican un personaje que hable de acuerdo a su condición, hechos que ocurran de acuerdo a lo que se está narrando, etc. Son condiciones para que haya verosimilitud, es decir, que creamos que esa historia es verdadera, ¿no? El cine suele decir basado en hechos reales para que nosotros podamos crearlo más. ¿Y cómo hace la tradición oral? Pues utiliza, en primer lugar, la primera persona y cuenta la historia como si a mí me hubiera pasado. Es decir, la técnica del testimonio. Es distinto decir, no, le pasó a Juan hace muchos años, que decir, me pasó a mí. Y esa técnica del testimonio no solo puede referirse a situaciones que nos han pasado realmente, que lo hemos soñado o que desearíamos que nos hubiera pasado, sino que va más allá de los hechos. Es decir, no interesa si pasó o no pasó. Lo único que interesa es que cuando uno lo cuenta en primera persona logre un efecto. Todos te van a creer, va a decir, wow. Y los testimonios más famosos son los testimonios religiosos, ¿no? Cuando dicen, no, yo me encontré con Dios, yo vi al ángel, la Virgen María, y en fin, todos son testimonios, todos han visto eso. Cuando hay cuando hay tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, las personas que están con tratamiento suelen ver cosas que no existen. Ven un tren que se les acerca, un toro, ven todo, ellos lo ven, pero lo están contando de una manera tal que el interés es convencer. Entonces, la técnica del testimonio es la técnica más valiosa de verosimilitud de la tradición oral. Cuando ustedes cuenten un cuento, digan siempre, a mí me pasó, a mí me ocurrió. Van a lograr que tenga un mejor efecto literario. Les repito, no importa si fue real o no fue real, ese no es el punto, sino que se logre llegar mejor con nuestra versión de la historia. Espero haber respondido de alguna manera a la pregunta. Gracias. ¿Te puedo contar algo? Sí. Mira, de mamá no me acuerdo de la historia que les he contado a mis hijas, pero de abuela. De mamá no me acuerdo de la historia que le conté a mis hijas porque no olvidé, pero sí la historia de Caperucita Roja, de esas cosas. Te las volví a contar a mis nietos, porque mis hijas trabajaban, entonces yo me quedaba con los nietos. Yo les quería contar todas las historias. Sí. Ya. Bueno, entonces, ¿qué cosa pasa? Yo en la noche me echaba con los tres nietos, se iba el papá de uno, se iba el papá de otros a bailar y todos jóvenes, y yo me quedaba con los nietos que contaban las historias. Entonces yo estaba contando el Caperucita Roja, el bosque, no sé qué, y de repente sentía un empurrellón que decía, abuelita, no es la historia de los tres chanchitos, ¿sabes? Porque yo ya había pasado a la historia de la dormida que me quedaba.
Eso me quería acordar. Nunca mi hijita se va a olvidar. Abuelita, despierta, estás en la caperucita, ¿no? Bueno, queremos agradecer la verdad la presencia de todos ustedes y la presencia de Rita Maldonado, de Ricardo Virgues y de Angie Bonina. Les pido un fuerte aplauso. Ay, una foto casi caca. Una foto con nuestro catálogo. Nuestro catálogo. Saca una tarjetita.